Dios te bendiga, te saluda Manuel Castro y en esta ocasión te compartiré del libro La Historia de la Redención, el tema titulado La Resurrección de Cristo y la Victoria. Y bueno, para los que están perdiendo a sus amados o han perdido algún ser querido en algún momento, cuán preciosas son su fe y esperanza en las promesas de Dios que le abren la vida inmortal y futura. Sus esperanzas pueden fijarse en realidades invisibles del mundo futuro. Cristo ha resucitado de la muerte, las primicias de los muertos. La esperanza y la fe fortalecen el alma para que, pese por las negras sombras de la tumba, con plena fe de surgir a vida inmortal en la mañana de la resurrección. El paraíso de Dios, el hogar de los salvados. Allí toda lágrima será quitada de los rostros cuando Cristo venga por segunda vez. Será admirado en todos, para todos los que creyeron, como lo registra 2 Tesalonicenses, capítulo número 1, verso 10. La muerte será absorbida con victoria y no habrá más enfermedad, más aflicción y más muerte. Se nos ha dado una preciosa promesa cuando dice en la palabra de Dios: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad, como lo registra Apocalipsis 22:14. ¿No es esta una promesa preciosa, consoladora para los que aman a Dios? Claro que sí. La resurrección de Jesús fue una muestra de la resurrección final de todos los que duermen en Él, de todos los que han dormido, los que han muerto en Cristo. El cuerpo resucitado del Salvador, su porte, el acento de su voz eran familiares para sus seguidores. En forma semejante se levantarán los que duermen en Jesús. Conoceremos a nuestros amigos, así como los discípulos conocieron a Jesús. Aunque hayan quedado deformados o desfigurados en esta vida mortal, sin embargo, en su cuerpo resucitado y glorificado, se preservará su identidad individual y reconoceremos a los amados, ¿verdad? A nuestros amados con esa radiante luz que brilla sobre todo del rostro de Jesús. Después de que los discípulos reposaron el sábado, ¿verdad? Hablando de la resurrección de Jesús, apenados por la muerte de su Señor, en tanto Jesús, el Rey de Gloria, permanecía en la tumba. Había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Había llegado a la hora más sombría. Y precisamente antes del amanecer, Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba. La gran piedra estaba en su lugar. El sello romano no había sido, sobre todo, roto. Y bueno, los guardias seguían velando la tumba, y los vigilantes invisibles, que eran huestes más que nada satánicas, eran huestes de malos ángeles, sobre todo se cernían, estaban ahí rezando, ¿verdad? La tumba, sobre todo, sobre el lugar, y si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas, con su ejército apóstata, habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Pero un ejército celestial rodeaba el sepulcro. Ángeles excelsos en forma de guardia, guardaban la tumba y la esperanza para dar la bienvenida al príncipe de la vida mientras la noche transcurría. Había soldados que montaban guardia junto al lugar de descanso del Salvador. Sobre todo, al mismo tiempo, los ángeles invisibles se reunían en ese sagrado lugar. La noche seguía lentamente su curso y mientras aún estaban oscuros, los ángeles guardianes se dieron cuenta de que casi había llegado el momento de la liberación del amado Hijo de Dios, su querido comandante. Mientras aguardaban con profunda emoción la hora de su triunfo, un poderoso ángel vino volando velozmente desde el cielo. Su rostro era como el relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve.
Su luz disipó las tinieblas a su paso e hizo que los ángeles malos, con voz de triunfo, habían reclamado el cuerpo de Jesús, huyeran aterrorizados ante el resplandor de su gloria. Uno de los ángeles que había sido testigo de las escenas de la humillación de Cristo y que había montado guardia sobre todo al lugar del descanso, se unió al ángel del cielo y juntos descendieron al sepulcro. La tierra tembló cuando ellos se acercaron y se produjo un gran terremoto. El terror se apoderó de la guardia romana. ¿Dónde está su poder para conservar el cuerpo de Jesús? No pensaron ni en su deber ni en su posibilidad de que los discípulos se lo llevaran. Cuando la luz de los ángeles resplandeció alrededor de ellos, con un brillo mayor que el sol, la guardia romana cayó al suelo como muerta. Uno de los ángeles retiró la gran piedra que cubría la puerta del sepulcro y se sentó sobre ella. El otro entró en la tumba y desató las vendajes que cubrían la cabeza de Jesús y todo su cuerpo. Tu Padre te llama, le dijo. Entonces el ángel del cielo, con voz que hizo temblar la tierra, exclamó: Tú, Hijo de Dios, tu Padre te llama, sal fuera. La muerte ya no podía ejercer más dominio sobre él. Jesús se levantó de entre los muertos y triunfante, venció la muerte. La hueste angélica contempló la escena con una solemne reverencia, y cuando el Señor salió del sepulcro, los ángeles resplandecientes se postraron en tierra y lo adoraron y lo alabaron con himnos de victoria y de triunfo. Los ángeles de Satanás se habían visto obligados a huir sobre todo en presencia de la luz resplandeciente y penetrante de los ángeles celestiales, y amargamente se quejaron a su rey de que en este caso que su presa, que era Jesús, les había sido violentamente arrebatada. Y aquel a quien tanto odiaban se había levantado de entre los muertos. Satanás y sus huestes se habían regocijado de que su poder sobre el hombre, en este caso el hombre caído, había logrado que el Señor de la vida yaciera en la tumba, pero su triunfo infernal fue en breve duración. Así es que, porque cuando Jesús salió de su cárcel como majestuoso vencedor, Satanás sabía que en poco tiempo más tendría que morir, y su reino pasaría a aquel a quien le correspondía. Se lamentó con ira porque a pesar de que todos sus esfuerzos, el Señor no había sido vencido, sino que había abierto un camino de salvación para el hombre, de manera que todo aquel que quisiese podía avanzar por él y salvarse. Los ángeles malos y sus comandantes se reunieron en concilio para considerar de qué manera podían seguir trabajando contra el gobierno de Dios. Satanás ordenó a sus servidores que se pusieran en contacto con los principales sacerdotes y ancianos y les dijo: tuvimos éxito al engañarlos, cegando sus ojos y endureciendo sus corazones contra Jesús. Les hicimos creer que era un impostor. La guardia romana va a llevar la odiosa noticia de que Cristo ha resucitado. Conseguimos, que los sacerdotes y los ancianos aborrecieran a Jesús y le dieran muerte. Hagámosle entender ahora que si llegaran a saber que Jesús resucitó, serían apedreados por el pueblo por haber enviado a la muerte a un hombre inocente. El informe del guardia romana, vamos a hablar en este caso, qué fue lo que sucedió cuando la hueste de ángeles celestiales se apartó del sepulcro y se disiparon la luz y la gloria. Los guardias romanos se atrevieron a levantar la cabeza y a mirar a su alrededor. Se llenaron de asombro cuando vieron que la gran piedra había sido retirada de la puerta del sepulcro y que el cuerpo de Jesús no estaba más allí.
se apresuraron a ir a la ciudad para dar a conocer a los sacerdotes y a los ancianos lo que habían visto. Cuando esos asesinos escucharon el maravilloso informe, sus rostros padecieron. El horror se apoderó de ellos cuando ellos se dieron cuenta de lo que había hecho. Si el informe era correcto, estaban perdidos. Por unos momentos se sentaron en silencio, contemplándose los unos a los otros, sin saber qué hacer ni qué decir. Aceptar el informe equivalía a condenarse a sí mismos. Salieron para consultarse en cuanto a lo que debían de hacer. Se dijeron que si el informe traído por la guardia comenzaba a circular entre la gente, los que dieron muerte a Cristo serían condenados como sus asesinos. Decidieron pagar a los soldados para que guardasen el secreto. Los sacerdotes y ancianos les ofrecieron una gran suma de dinero diciéndoles: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, es decir, se lo llevaron, lo sacaron del sepulcro, estando nosotros dormidos. Así, sin darse cuenta, ¿verdad? Algo muy claro que no podía ser cierto. Y bueno, cuando los miembros de la guardia le preguntaron qué iba a pasar con ellos por quedarse dormidos en sus puestos, los dirigentes judíos le prometieron persuadir al gobernador y asegurar de que de que estuvieran tranquilos, ¿no? Por causa del dinero, los guardias romanos, ¿verdad?, decidieron vender, en este caso, su honra, y estuvo de acuerdo en seguir el consejo de los sacerdotes y sobre todo los ancianos. Los primeros frutos de la redención, hablaremos cuáles son los primeros frutos. Bueno, cuando Cristo pendía de la cruz y exclamó: consumado es, las rocas se partieron, la tierra tembló y algunas tumbas se abrieron. Al levantarse como triunfador sobre la muerte y el sepulcro, mientras la tierra se sacudía y la gloria del cielo resplandecía en torno sobre todo del lugar sagrado, muchos de los justos muertos, obedientes al llamamiento, salieron como testigos de que habían resucitado. Bueno, estos santos favorecidos y resucitados surgieron gloriosos de la tumba. Eran escogidos y santos de todas las edades, desde la creación hasta los días de Cristo. De manera que mientras los dirigentes judíos trataban de ocultar el hecho de que Jesús había resucitado, Dios decidió hacer salir a un grupo de personas de sus tumbas para que dieran testimonio de que Jesús había resucitado y para que declararan su gloria. Estos seres resucitados eran de diferentes estaturas y formas, algunos de más noble aspecto que otros. Se me informó, dice la escritora, que los habitantes de la tierra se habían degenerado y que habían perdido su fortaleza y su gracia. Satanás tiene poder sobre toda enfermedad y muerte, y en todas las edades los efectos de la maldición han sido cada vez más visibles y el poder de Satanás más plenamente evidente. Los que vivieron en los días de Noé y sobre todo en el tiempo de Abraham se parecían a los ángeles por su forma, su apariencia y su fortaleza. Pero cada generación sucesiva han sido más y más débil y más sometida a la enfermedad, y su vida ha sido de más corta duración. Satanás ha ido aprendiendo cómo, sobre todo, perturbar y debilitar a la especie, al ser humano. Los que salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús se aparecieron a muchos diciéndoles que habían contemplado el sacrificio en favor del hombre, que Jesús, a quien los judíos habían crucificado, habían resucitado de entre los muertos, y como prueba de sus palabras declararon: nosotros resucitamos con él. Dieron testimonio en el sentido de que por el poder de Jesús habían sido llamados a salir de la tumba. A pesar de los informes mentirosos que comenzaron a circular, la resurrección de Cristo no pudo esconderse por Satanás. Sus ángeles, a los principales sacerdotes tampoco. Así es que
porque este grupo de santos surgido de la tumba diseminó las maravillosas y gozosas noticias. El mismo Jesús se manifestó también a sus apenados y quebrantados discípulos para disipar sus temores e infundirles gozo y alegría. Las mujeres en el sepulcro, hablaremos de ellas, muy temprano de mañana, del primer día de la semana, es decir, el domingo, antes de que amaneciera, las santas mujeres acudieron a la tumba con especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Descubrieron que la pesada piedra había sido retirada de la puerta del sepulcro y que el cuerpo de Jesús no estaba allí. No estaba. Sus corazones se conmovieron y temieron que sus enemigos hubieran retirado el cuerpo. Repentinamente vieron a dos ángeles cubiertos de blanco atuendo, con sus rostros resplandecientes. Estos seres celestiales comprendieron el motivo de la presencia de las mujeres e inmediatamente les dijeron que Jesús no estaba allí. Había resucitado, pero sobre todo podían contemplar el lugar donde había sido puesto, ¿verdad? Entonces les indicaron que dijeran a sus discípulos que Él se había adelantado para encontrarse con ellos en Galilea. Con temor y gran alegría las mujeres se apresuraron a encontrarse sobre todo con los discípulos y les dijeron que habían visto y oído, ¿verdad?, los ángeles, y les habían hablado acerca del suceso. Estos no podían creer que Cristo había resucitado, pero se apresuraron a ir al sepulcro con las mujeres que habían traído ese informe, es decir, querían confirmar lo que ellas habían dicho. Descubrieron que Jesús no estaba allí. Vieron los lienzos, pero no creyeron las buenas noticias de que hubiera resucitado de entre los muertos. Regresaron, maravillados por lo que habían visto y por el informe que les habían dado las mujeres. Pero María decidió quedarse cerca del sepulcro, meditando en lo que había visto y sobre todo estaba preocupada por el pensamiento de que podría haber sido engañada. Presentía algo. Presentía que sobre todo los que aguardaban las nuevas pruebas, sus penas renacieran y explotó en amargo llanto. Empezó a llorar, claro. Se aproximó para ver una vez más el sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Uno estaba sentado donde había reposado la cabeza de Jesús y el otro donde habían estado sus pies. Le hablaron tiernamente y le preguntaron por qué lloraba. A lo que ella replicó: se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto, como lo registra Juan 20:13. No me toques. Al apartarse del sepulcro, vio a Jesús de pie cerca de allí. Por eso le dijo: no me toques. Pero no le conoció. Le habló con ternura, preguntándole por qué estaba triste y a quién buscaba. Supuso que era el jardinero, el cuidador del sepulcro, y le rogó que si se había llevado al Señor, le dijera dónde lo había puesto. En este caso, para que ella lo pudiera llevar. Jesús le habló con una voz celestial y le dijo: María. Ella conocía muy bien los matices de esa voz amada y le respondió con prontitud: Maestro, e impulsada por su gozo estuvo a punto de abrazarlo. A lo que Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a Dios y a vuestro Dios, como lo registra Juan 20:17. Perdón. Gozosamente se apresuró a llevar las buenas nuevas de los discípulos
Jesús rápidamente ascendió a su Padre para oír, sobre todo, de sus labios que había aceptado su sacrificio y para recibir toda potestad en los cielos y en la tierra. Una nube de ángeles rodeó al Hijo de Dios y ordenó a las puertas eternas que se abrieran para que pudiera entrar el Rey de Gloria. Y la escritora dice, ella vio cuando Jesús, mientras que Jesús estaba en esa resplandeciente hueste celestial, en la presencia de Dios y rodeado por su gloria, no se olvidó de sus discípulos en la tierra, sino que recibió potestad de su Padre para regresar y darles poder. Ese mismo día regresó y se manifestó a sus discípulos. Les permitió que lo tocaran, porque había ascendido ya a su Padre y había recibido el poder. Y hablando de Tomás y sus dudas, Tomás no estuvo presente en esa ocasión. No quiero recibir con humildad el informe de los discípulos, sino que insistió con firme y confianza propia que no creería a menos que pusieran sus dedos, sobre todo en las señas de los clavos en sus manos y en su costado. Es decir, él no creía lo que había pasado. A pesar de que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día, era algo que tal vez había olvidado, pero él, a menos de que no pudiera tocarlo, él iba a creer. Y donde había penetrado ese lazo cruel, él quería tocar, ¿verdad? Así es que, de ese modo, manifestó falta de confianza en sus hermanos y sobre todo también en la palabra de Jesús. Si todos pretendieran que se les diera esta misma evidencia, nadie recibiría ahora a Jesús ni creería en su resurrección. Pero era la voluntad de Dios que los que pudieron, sobre todo los que no pudieron ver ni oír, sobre todo al Señor Jesús resucitado, ahí el Señor recibirían el informe de que los discípulos lo vieron, ¿verdad? Pero los que no, como tú y como yo, que no vimos realmente a Jesús, pero lo creemos por fe, pues Dios nos acepta, ¿verdad? Nos regala esa bendición de que aunque creamos por fe, en verdad Él nos va a salvar, porque es algo muy valioso, ¿verdad? Creer, ¿verdad? La fe en el Señor Jesús. La incredulidad de Tomás no fue del agrado de Dios, no. Cuando Jesús se encontró de nuevo con los discípulos, Tomás estaba con ellos, y cuando vio a Jesús, creyó. Pero había afirmado que no se sentiría satisfecho si la evidencia no participaba, sobre todo, en otro sentido, ¿verdad? Además de la vista, también tenía que tocar. Y Jesús le dijo, ¿verdad?, lo que él deseaba. Tomás exclamó, «Mi Señor y mi Dios». Pero Jesús le respondió por su incredulidad y le dijo, «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, ¿verdad?, y creyeron». Es ahí donde entramos tú y yo, ¿verdad?, en tiempo presente, porque no vimos, ¿verdad?, pero creímos en el Señor, ¿verdad?, como registra Juan 20, 28 y 29. El desconcierto del asesino de Cristo. Cuando las noticias se diseminaron de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, los judíos a su vez temieron por sus vidas y ocultaron el odio que sentían por los discípulos. Su única esperanza consistía en esparcir el informe mentiroso, y los que querían que esa mentira fuera verdad, lo aceptaron. Pilato tembló cuando oyó decir sobre todo que Cristo había resucitado. No podía albergar dudas acerca del testimonio del que había dado, y desde ese momento la paz lo abandonó para siempre. Por causa del honor mundanal, por temor de perder su autoridad y su vida, había entregado a Jesús a la muerte. Ahora se convenció plenamente de que era culpable no solo de la sangre de un hombre inocente, sino de la del Hijo
de Dios. Era algo muy grave. Bueno, la vida de Pilato fue miserable hasta el mismo fin de su vida. Bueno, la desesperación, la angustia, desmenuzaron cada sentimiento de esperanza y de alegría. No quiso ser consolado y murió en una muerte miserable. 40 días con sus discípulos. Jesús permaneció con sus discípulos 40 días provocándoles gozo y alegría de corazón al abrirles más plenamente las realidades del reino de Dios. Les comisionó para que dieran testimonio de las cosas que habían visto y oído concernientes a sus sufrimientos, su muerte y su resurrección, que había hecho un sacrificio por causa del pecado y que todos los que quisieran podrían acudir a él y encontrar vida. Con fiel ternura les dijo que serían perseguidos y pasarían por pruebas, pero que encontrarían alivio al recordar su experiencia y las palabras que él les había dicho. Les dijo también que él había vencido las tentaciones de Satanás y había logrado la victoria por medio de las pruebas y sufrimientos. El enemigo no tendría más poder sobre él, por lo que lanzaría sus tentaciones más directas sobre ellos y sobre los que creyeran en su nombre. Pero podían vencer como él había vencido. Jesús dotó a sus discípulos de poder para sobre todo obrar milagros, y les dijo que aunque fueran perseguidos por los hombres impíos, de vez en cuando les enviaría sus ángeles para que los libraran. Nadie les quitaría la vida hasta que su misión no estuviera terminada. Entonces se les podría requerir que sellaran con su sangre el testimonio que habían dado. Sus ansiosos seguidores escuchaban con alegría sus enseñanzas, disfrutando de cada palabra que surgía de sus santos labios. Ahora sabían ciertamente que era el Salvador del mundo. Sus palabras penetraron profundamente en su corazón y comenzaron apresuradamente de que pronto tendrían que separarse de su Maestro Celestial, sobre todo para no oír más sus palabras consoladoras y llenas de gracia que procedían de sus labios. Pero una vez más, sus corazones se llenaron de gozo, de amor y sobre todo de suprema alegría cuando Jesús les dijo que iría a preparar mansiones para ellos y que vendría otra vez para recibirlos con el fin de que estuvieran para siempre con Él. También les prometió enviarles el Consolador, el Espíritu Santo, para que los guiara a toda verdad, y alzando sus manos, los bendijo. Así